Excelente respuesta, pastor. Me parece muy sugerente lo que usted dice de unidad en la diversidad. Es algo que en pocas organizaciones se puede dar, pero sabemos que el Espíritu de Dios, a pesar de que no tenemos un solo líder, el Espíritu de Dios se mueve en todos y nos lleva a un solo lugar. Me quedo con eso. Y hermano Fernando, la iglesia eh, hace su mejor esfuerzo, el hermano Marcos lo ha acotado, muchas veces ha tratado de hacer más de lo que debe, pero hay autoridades que lo limitan, hay sistemas que lo limitan. Entonces, para bien o para mal, ¿hasta dónde podemos desafiar las ordenanzas emanadas por las agencias mundiales y los entes de Estado, como la OMS y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo? Lo digo en el plano de, ¿puede la iglesia en algún momento desafiar las órdenes emanadas de estas instituciones? Gracias, hermano Mauricio. Yo creo que como iglesia hay un punto importante, como la tribu Isaacar, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener los pies en la tierra, pero sabe que el corazón en el cielo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Tenemos que tener ese discernimiento de saber qué está sucediendo. Ahora, yo me preguntaría directamente algo. Todas estas cosas que nos están diciendo van en contra del cristianismo netamente. O sea, ¿será que afectan directamente al cristianismo? ¿Han sido medidas que nos han callado la boca a nosotros? O sea, pregunto eso. ¿Será que no nos hemos podido reunir? Nos han dicho que no podemos predicar la palabra del Señor. Por lo menos en mi contexto no ha sido así, ¿verdad? Sin duda alguna, yo puedo decir, hay medidas que se han tomado que no han sido las más correctas, ¿verdad? Desde un punto de vista técnico. Pero también vemos nosotros al lado al colegio médico tratando con una enfermedad que hasta el día de hoy empiezan a entender médicamente, clínicamente, qué está sucediendo. Entonces, ellos como tal nos pueden decir a nosotros lo que está pasando técnicamente. Ahora, nosotros como iglesia, básicamente, una de las cosas que tenemos que hacer es dar un tema de ejemplo. El tema de la mascarilla. Voy a tocar ese punto, el tema de la mascarilla. ¿Por qué el uso de la mascarilla? Yo he consultado a médicos que trabajan directamente en primera línea con el tema del COVID-19. Ellos me dicen, el tema de la mascarilla es un tema de protección, no para vos, sino para la demás gente. Si entre todos nos cuidamos, entonces, ¿qué sucede? O sea, nos cuidamos todos. Pero yo veo muchas veces en hermanos, ¿sabe qué pasa? Un tema egoísta. El hecho de ponerme esa mascarilla, yo digo, voy a cuidar a mi hermano, voy a cuidar a las personas que estoy ahí, ¿verdad? O sea, nos cuidamos entre todos. Entonces, vemos también nosotros un pensamiento egoísta muchas veces, ¿verdad? Porque yo como organización sería el primero en decirle, hermano, obviamente, si dicen no van a predicar el cristianismo, o sea, va a haber las otras, van a predicar las demás iglesias, pero no el cristianismo, pero no se ha dicho eso, no ha sido eso. Entonces, realmente, yo creo que es demostrarnos en este momento, ¿sabe cómo? Como una iglesia realmente que respete, que dé testimonio. El testimonio vale más que muchas palabras. La forma de actuar de nosotros debe llevar multitudes, como nosotros realmente actuamos, porque no nos han callado. De hecho, abrimos iglesias en casa, hemos seguido predicando, hemos buscado otros mecanismos donde la iglesia no sabía que podía llegar. Y estamos llegando, llevamos la palabra del Señor. Eso es lo que yo opino, hermano. Gracias, hermano Fernando. Realmente usted decía algo ahí, con el corazón en el cielo ante Dios, pero con los pies bien puestos sobre la tierra, ¿verdad? En las condiciones que estamos viviendo. Entonces, a mí me lleva eso a una pregunta. ¿Hasta dónde el sentido común de nosotros, la autopreservación, la ciencia o la ley están por encima de la fe? O sea, ¿qué situaciones o qué provisiones o qué sugerencias nos han brindado que podamos decir que están por encima de la fe? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Hasta dónde deberíamos de llegar, hermana Ilcia? Sí, me llama la atención que años atrás pensábamos que la ciencia se oponía ante la fe. Pero hoy podemos ver con respecto al sentido común y todo el contexto sanitario que estamos viviendo, estamos ante una situación
que al principio nos sentimos totalmente desbaratado a nuestro estilo de vida, íbamos a trabajar, o sea, esa normalidad que nosotros teníamos y que nos ha movido el piso, nos ha hecho pensar en todos estos temas. Creo que la ciencia y la fe no se contraponen. En realidad, ¿quién da la sabiduría? Es Dios. Él es el dador de toda sabiduría. Pero también quiero ver el contexto que teníamos antes en algunas iglesias, cuando un hermanito pedía oración y decía, tengo esta o cual enfermedad, orábamos por ese hermano, pero si al día siguiente lo mirábamos en el hospital o escuchábamos que había ido al médico, algunos los condenábamos, ¿verdad? Y decíamos, este hermano no tiene fe porque oramos por él anoche. Pero ciertamente que somos una iglesia que creemos que Dios se ha movido entre nosotros de manera extraordinaria. Yo creo que si preguntáramos aquí por testimonios ahora mismo, personas a quien el Señor los ha librado de la muerte, bueno, puedo testificarles que mi esposo y yo somos milagros vivientes, sobrevivientes de cáncer, y el Señor obviamente él intervino con su mano poderosa, pero también utilizó a los médicos que nos guiaron por todo un proceso de exámenes, de cirugías, de tratamientos, y gracias al Señor estamos aquí. Así que seguir las indicaciones médicas no tiene nada que ver con la fe de alguien que no confiamos en Dios. Voy a salir sin mascarilla porque, bueno, la mano de Dios está conmigo. No, eso no es prudente. No funciona así entre nosotros. Solamente. Amén. No es prudente. Yo creo que esa forma en que concluyó la hermana Isia es contundente, la prudencia. Y quiero retomar algo que decía el hermano Fernando, la parte de que esta pandemia ha mostrado nuevas formas de ayudar a otros, nos ha mostrado la forma creativa de la iglesia. Y hermano Marcos, quisiera hacerle la siguiente interrogante. Ante tanta necesidad que se ha visto, bueno, quiero recapitular algo. Cuando esta pandemia nos azotó, la verdad que nos cerraron las puertas de la noche a la mañana. Y cuando eso ocurrió, muchas personas quedaron sin empleo, quedaron sin empresas y se dio una gran necesidad. En estos últimos meses, muchas personas han salido a la calle a pedir y se ve una gran cantidad de personas. Ahora, ¿usted cree que el cristiano de hoy le cuesta comprometerse a ayudar a otros? Se lo pregunto guiándome por la carta de Martín Lutero a Johann Hess, donde es prioritario, dice Lutero, que el cristiano ayude a otros, aunque no sean de su misma fe. Hermano Marcos. Sí, así es. Bien, cuando somos instruidos en la palabra de Dios, encontramos que el Señor Jesucristo espera de nosotros como iglesia, como creyentes, que manifestemos el amor de muchas maneras. Y en esta situación, en esta crisis que hemos atravesado, en primer lugar, ninguno de nosotros había vivido eso. O sea, nos agarró así como una sorpresa, como algo que yo recuerdo que aún pues conociendo la palabra y habiendo tenido algunas lecturas de situaciones, pero nos ha dejado así en los primeros meses como que no sabíamos cómo responder, pero a través de la comunión con el Señor, pues comenzamos a levantarnos y cada quien, cada iglesia, según su provisión, según lo que Dios le permite. Entonces, vuelvo y recalco, no tenemos restricciones para estar así en una red social, no hay restricciones, no se ha prohibido predicar, pero le voy a poner un ejemplo.
Hay una familia que se negó a recibir visita porque como las ordenanzas son que están prohibidas las visitas, pero resulta que uno de los hijos de esa familia estuvo muy grave de ansiedad, casi al borde de la muerte. Y posteriormente, después de que él se recuperó, la madre cayó también en una condición igual. Y algo que me llamó la atención es que el padre de familia después dijo, si hay hermanos, dijo, que quieran venir a nuestro hogar, pueden venir. Entonces vuelvo y recalco que las redes sociales, compartir el mensaje a través de las redes es una ayuda, es una herramienta muy útil, pero el cristianismo desde sus orígenes es un contacto, ¿verdad? Cuando Jesús miraba las multitudes, estaba ahí, luego cuando sanaba a las personas, él miraba, en el caso del leproso hasta lo tocó, dice que era ceremonialmente prohibido, pero en esa parte pues creo que sí ha sido difícil poder ayudar. En el caso de esta familia, al permitir ya la visita, esta familia está recibiendo mucha ayuda y se están recuperando de esa condición en que estaban, de una enfermedad causada por la ansiedad, ¿verdad? Nerviosa y todo lo demás. Así es. Tomando el ejemplo que mencionó el pastor Marcos en relación cuando Jesucristo se acercaba a estos leprosos, él no lo limitaba, ¿verdad? Tal vez el que dirán o las condiciones físicas de la enfermedad de estos hombres, sino que se acercaba y los tocaba, ¿verdad? Y por lo cual todos sabemos de que él fue fuertemente criticado, trayéndolo esto a nuestro contexto, sabiendo de que vivimos en una sociedad que exalta las libertades individualistas, donde cada quien solamente nos preocupamos por uno mismo. ¿Cómo se relaciona o cómo podemos traer esto con el llamado cristiano de socorrer al necesitado, aún a costa de nuestra vida, aún a costa de nuestra seguridad o de nuestra comodidad? Hermano Fernando. El micrófono, siervo. Gracias. Hay un pasaje bíblico muy claro. Se acercan a Jesús y lo quieren cuestionar a él, ¿verdad? Y le preguntan, maestro, ¿cuál de estos mandamientos, según la ley de Moisés, es el más importante? Entonces Jesús, lleno de sabiduría, él contesta, dice, ama al Señor tu Dios, le dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús nos está enseñando realmente. El tema individualista, nosotros lo vemos en la naturaleza humana. Pero no es eso lo que el Señor nos enseñó, sino es, ¿sabe qué? A poder amar a nuestro prójimo como dice, como a nosotros mismos. Repito nuevamente, la iglesia primitiva vendía sus posesiones para poder compartir con los demás. Uno de los pensamientos también que el hermano Mauricio sacaba en el tema de esta carta de Martín Lutero, me llamó la atención algo, porque él dice que una de las ideas fundamentales es que no se puede huir sin caer en desobediencia cuando en familia hay un hijo que necesita de un padre. O sea, el padre no puede huir. Cuando tenemos nosotros a una viuda que necesitamos ayudar, un pastor no puede dejar de alimentar a sus ovejas, la parte espiritual. Un maestro no puede dejar de enseñar. Entonces, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Nosotros nos enseña, en primer lugar, el hecho de poder compartir. La iglesia tiene que enseñar, ¿sabe qué? Es el hecho de poder compartir. Este tiene que ser el hecho de los principios bíblicos. Hemos dejado de lado muchas veces el tema de la ayuda. Yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros tenemos organizaciones que puedan ayudar el día de hoy a una viuda, a los niños huérfanos, a los pobres? Realmente vemos bien limitada esta labor social nosotros como cristianos muchas veces, y son labor que el pastor Marco mencionaba.
el hecho de estar ayudando a la gente. Ese debe ser nuestro principio, el hecho de poder ayudar. Él mencionaba que cuando Jesús tocaba a los leprosos, enseñaba. Imagínense nosotros tener que poder ayudar. Yo espero, realmente yo espero que en esta pandemia, hermanos, nosotros hayamos podido ayudar con lo que fuese. Vivir en un tema de contentamiento, de poder compartir, aunque sea un plato de desayuno, lo que tenemos con cualquier hermano. Eso da mucho testimonio como iglesia. Solamente, Carmencita. Y eso precisamente, hermano, lo que usted mencionaba nos lleva a un extremo bien difícil de tratar. Y debido a la experiencia teológica que tiene la hermana Ilse, yo quiero lanzarse esta pregunta. Hasta se ríe. Hermana, sabemos que Dios tiene el control. Pero en ese sentido, ¿cómo debemos interpretar las diferentes crisis que se dan a nivel local y a nivel mundial? Hablamos de crisis sanitarias como las que estamos viviendo. Hablamos de crisis humanitarias como las que viven los inmigrantes. Guerras en Palestina, en Siria, en el Líbano. Crisis económicas donde las personas, como decía bien el hermano Marco y el hermano Fernando, algunas no tienen ni para comer esta noche. Entonces, ¿cómo interpretar teológicamente esa crisis? Dios las manda, nosotros las provocamos. ¿Qué nos dice la teología ante este fenómeno? Bueno, nosotros sabemos que Dios es un Dios soberano. Yo no puedo decir que Dios manda una crisis. Hay algo muy importante en cada uno de nosotros y es la libre decisión o el libre albedrío. Es verdad que muchas de las situaciones que vivimos en nuestra vida tienen que ver por lo menos con más de alguna decisión que nosotros hemos tomado. Dios establece las leyes, creo que uno de los pastores los mencionó, las leyes sanitarias. También se ha mencionado mucho aquí lo del cuidado del cuerpo, porque ya nos hemos dado cuenta en esta crisis que la iglesia no son cuatro paredes. Había gente que estaba acostumbrada, y yo sé de lugares en el país donde las iglesias les han exigido a los pastores que abran sus iglesias porque quieren estar ahí. Es muy probable que aún no hayan entendido el concepto de que la iglesia somos son ustedes y soy yo. Porque dice que Dios no habita, dice, en un templo hecho por manos humanas. El Espíritu Santo que habita en nuestra vida, nosotros somos iglesia. Y por eso el hermano bien lo dijo, la iglesia ha estado siempre en nuestra casa, ha estado siempre en el hogar. Yo pienso que todo esto tiene que ver con un trasfondo espiritual, tiene una razón espiritual, por supuesto que sí. El hecho de que muchos nos hayamos volcado al ayuno, por ejemplo, quizás alguna disciplina espiritual que muchos lo ven como una falsa religiosidad. El contexto del ayuno tiene también connotaciones importantes, que es como la ayuda al necesitado, el ayuno que en realidad el Señor quiere, pero también en estos tiempos en que hemos estado en casa y que hemos podido apartar ese tiempo para estar mucho más de cerca con el Señor, solo nos ha hecho entender una cosa: nuestra dependencia total de Dios. Mucha gente que se ha quedado sin empleo también puede testificar que ha visto la gloria de Dios en su casa. Y no exactamente que han llegado los cuervos a dejar comida, sino que usted y yo hemos sido utilizados para poder bendecir a estas personas. Entonces, sí, el libre albedrío tiene mucho que ver en este sentido. Las decisiones que tomamos ahora, si la palabra nos dice incluso cómo debemos alimentarnos, disfrutar de las frutas, de las legumbres, pero si estamos excediéndonos en las carnes y en todos estos alimentos que más bien están perjudicando a nuestro cuerpo, eso tiene mucho que ver, fíjense, con el sistema inmunitario, que ante una pandemia como esta, tal vez nuestros cuerpos estaban tan débiles y mal alimentados que eso nos ha hecho sentar cabeza, porque Dios se interesa
Claro, tanto en nuestro cuerpo, en lo físico, como en lo espiritual. A mí me encanta cuando el maestro sanaba a los enfermos. Ellos iban por una necesidad física y ellos, al ser tocados, pensaban en ser sanados inmediatamente. Sí, eso es importante. Pero Jesús le decía, tu fe te ha salvado. Porque lo primero es lo interior, el espíritu, ese que debe ser sanado primero para que entonces por añadidura venga la sanidad del cuerpo.